Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos fue un novelista, cuentista, poeta y guionista paraguayo, considerado el escritor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura hispanoamericana. Hijo de Lucio Roa y Lucía Bastos, nació el 13 de junio de 1917 en Asunción, Paraguay. Pasó su infancia en Iturbe, un pequeño pueblo de la región de Guairá, escenario de sus primeros relatos. Regresó a la capital de su país, donde se formó con la lectura de los libros clásicos franceses y facilitada por su tío paterno, el obispo Hermenegildo Roa, hombre de origen catalán, con quien vivió. Con 15 años, en 1932, cuando estalló la guerra entre Paraguay y Bolivia, conocida como Guerra del Chaco, escapó con otros compañeros del Colegio San José, donde estaba como pupilo, para vivir la aventura de la guerra y sirvió en ella como enfermero. Esta experiencia sería plasmada en su novela Hijo de Hombre, en donde hace un crudo retrato del conflicto bélico. En plena adolescencia escribe los borradores de su primer cuento, Lucha hasta el alba, que será revisado y publicado recién en 1979. Empezó a escribir teatro a la vez que trabajaba como administrativo de banca o como periodista para El País, diario de la Asunción, que le facilitó los primeros viajes a Europa, en particular a Inglaterra. En 1942 publica el libro de poemas El ruiseñor de la aurora. En el mismo año se casa con su novia de la juventud, Lidia Mascheroni. Con la misma llega a tener 3 hijos, Carlo Augusto, fallecido en poco tiempo, Mirta y Carlos. En 1944 formó parte del grupo El Nido de la Alegría, decisivo para la renovación poética y artística de Paraguay en la década del 40, junto a autores como Josefina Pla y Eriv Campos Severa. Durante la Guerra Civil, a través del periódico El País, fue poniéndose poco a poco a favor de los oprimidos sin formar parte de ningún partido político. Luego, en 1945, pasó un año en Inglaterra invitado por el British Council, y como corresponsal de guerra de El País, allí entrevistó al general de Gaulle. De allí pasó a Francia y asistió como el periodista a los juicios de Nuremberg en Alemania. En 1947 el diario es atacado y Roa se ve obligado a refugiarse en la embajada de Brasil, donde permanece en calidad de aislado cerca de 3 meses hasta que obtiene el salvoconducto que le permite viajar a Argentina, iniciando así un prolongado exilio. En Buenos Aires, junto con su familia, sobrevive ejerciendo diversos oficios, hasta que logra el cargo del corrector del diario Clarín. En 1960 publica su poemario El naranjal ardiente y se publica su novela Hijo de Hombre, ganadora del concurso internacional organizado por Editorial Losada. La novela tuvo un buen recibimiento de la crítica y representó el principio del reconocimiento de Roa Bastos como un referente de la literatura hispanoamericana. La novela se caracteriza por la introducción de novedosas técnicas narrativas, saltos temporales, tramas aparentemente inconexas y el verídico retrato que hace de las poblaciones rurales de su país natal, rescatando las tradiciones y la lengua de sus habitantes, denunciando la opresión que padecen en manos de los dueños de los yerbales o de la clase gobernante. Armando Bo filma varias películas con guión suyo como El trueno entre las hojas, La burrerita de Ipacaray y Zabaleros, entre otras. En los años siguientes publicaría más colecciones de relatos: El baldío, Madera quemada, Los pies sobre el agua, Moriencia, Cuerpo presente, alternado con la escritura de guiones cinematográficos. El trueno entre las hojas, Hijo de Hombre, Yunco, alias Gardelito, El señor presidente, Don Segundo Sombra, trabajando como directores como Lucas de Mare, Armando Bo y Lautaro Murúa. El reconocimiento internacional le llegaría en 1974 con la publicación del Yo Supremo, una vasta y ambiciosa novela considerada una obra cumbre de la literatura en español. Producto de 7 años de trabajo e investigaciones, es un complejo retrato de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador perpetuo que gobernó el Paraguay entre 1814 y 1840. A través de la voz monologante del Supremo, Roa Bastos hace tanto una reconstrucción del periodo histórico como una profunda y compleja reflexión sobre el poder y su ejercicio, incluso a través del mismo discurso, ya que toda la novela está narrada desde la voz del dictador. Las intervenciones de otros personajes no tienen rayas de diálogos ni signo alguno que marque diferencia. Son oídas desde la perspectiva del Supremo.
Destaca especialmente por su construcción literaria y el juego morfológico sintáctico, que posee, además de la utilización matizada de elementos históricos y ficticios para el desarrollo de la narración. Esta se desenvuelve a través de una sola voz protagonista. El resto de voces son visiones y puntos de vista históricos del mismo autor. Por ello, cuando Roa habla de yo, el Supremo, hace referencia a sí mismo en la perspectiva del dictador. Como el Supremo era conocido el abogado revolucionario y dictador perpetuo de la República de Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó primero en un triunvirato en 1811, en consultado a partir de 1813 y como magistratura unipersonal desde 1816 hasta su fallecimiento en 1840. La novela refleja los aspectos más negativos de su mandato. Es una obra demandante, pues en ella se subrayan la injusticia y la dureza del dictador. Yo el Supremo constituye una lúcida reseña histórica de la vida política del dictador supremo paraguayo a lo largo de sus 26 años de mandato, en los que se fraguó un mundo de injusticia, explotación, racismo, penurias, persecución y muerte, así como un sentimiento popular escindido entre el deseo de rebelión y el estoicismo perseverante. Sin embargo, luego del golpe de Estado de 1976, la obra fue prohibida por el dictador Jorge Rafael Videla y Roa Bastos aprovechó una invitación de la Universidad de Toulouse para exiliarse en Francia. Residió en esa ciudad como profesor universitario de literatura latinoamericana y guaraní hasta 1996. En Toulouse se une a Iris Jiménez, hija de exiliados españoles y profesoras de dicha universidad, con quien tiene 3 hijos, Francisco, Silvia y Aliria. En 1982 es invitado a la Universidad de Maryland, un seminario sobre su obra. Viaja luego a Asunción, donde da charlas siendo expulsado del país por orden del dictador Alfredo Stroessner, acusado de ser un vocero del comunismo internacional y haber viajado a Cuba. De nuevo en Europa, España le concede la ciudadanía, se aboca a la escritura del fiscal, se edita Contar un cuento y otros relatos. A lo largo de su carrera, Roa Bastos recibió varios premios, destacando el primero de British Council en 1948, el Premio Internacional de Novelas Editorial Losada, 1959, el Premio de las Letras Memoria de América Latina, Brasil, 1988, el Premio Nacional de la Literatura Paraguaya, 1995, y distinciones de otros países como la condecoración José Martí del gobierno cubano en el año 2003 y el Premio Conex, Mercosur 2004. A las letras, sin embargo, el galardón más importante de su carrera le llegó en 1989, cuando le fue otorgado el Premio Cervantes, el premio galardón de las letras castellanas. Producida en su mayor parte del exilio, la obra de Roa se caracteriza por un retrato que hace de la cruda realidad del pueblo paraguayo, a través de la recuperación de la historia de su país y la reivindicación de su carácter de nación bilingüe. Paraguay también tiene el idioma guaraní como lengua oficial, y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones, tema central de la que el mismo Roa llamó su trilogía sobre el monoteísmo del poder, también llamada Trilogía Paraguaya, compuesta por las novelas Hijo de Hombre 1960, Yo el Supremo 1974 y El Fiscal 1993, que conforman el núcleo de su obra, pese que el dictador Alfredo Stroessner había sido derrocado en 1989. Roa Bastos no volvió a Paraguay hasta 1996. Desde su retorno y hasta sus últimos días, escribió una columna de opinión en el diario Noticias de Asunción. En España le es concedido por su trayectoria y por su lucha democrática el Premio Cervantes, equivalente al Nobel de las Letras Hispanoamericanas. La Universidad de Toulouse le otorga el título de doctor honoris causa. Sus libros están traducidos a 15 idiomas. Hacia 2004 trabaja en la terminación de su novela El país detrás de la lluvia y en los proverbios rebeldes. Es galardonado por el gobierno chileno en el marco del centenario de Pablo Neruda. En 26 de abril de 2005 fallece en Asunción, tras una caída en su departamento a los 87 años. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional, durante las cuales el cuerpo del escritor fue velado en la Casa de la Cultura de Cabildo de Asunción con honores de jefe de Estado. De acuerdo con su testamento, sus restos fueron cremados y sus cenizas depositadas en el panteón familiar
del cementerio de la Recoleta en la capital paraguaya. La excavación. Vida contra la muerte. Análisis de la excavación de Augusto Roa Bastos. El escritor paraguayo, cuentista y novelista Augusto Roa Bastos nos plasma en su obra La excavación, cuento de su libro titulado Madera quemada, a un grupo de 89 presos políticos en su ardua lucha por vivir. El cuento está narrado en tercera persona omnisciente. También cuenta en su punto medio con el recurso literario montaje de tiempo, al unir la vida y muerte en un solo momento, fusionando también realidad y fantasía. El cuento nos relata el esforzado trabajo de los reclusos de la celda 4, Valle I, para poder huir, los cuales se encuentran en paupérrimas condiciones de vida, debiendo luchar también de forma psicológica día a día con las tormentosas situaciones que ahí se viven, como lo muestra esta cita. Habían muerto por diferentes causas, no del todo apacibles, 17 de los 89 presos y políticos que se hallaban amontonados en un lugar donde en tiempo de calma no habían nunca más de 8 o 10 presos comunes. El extremado y exagerado pero real hacinamiento que existe en este lugar y el ansioso deseo por sobrevivir lleva a estos reos a organizarse para poder huir de estos calvarios, ya que ninguno quería sufrir una muerte similar a la de sus fallecidos compañeros de celda. A 9 se los había llevado distintas enfermedades. 4 quedaron en el confesionario de la cámara de torturas, 2 enloquecieron y fueron liquidados a culatazos. 2 se suicidaron, uno con la púa de la hebilla del cinturón y otro con el plato de la hojalata cuyo borde afiló. Ahora servía de herramienta para la excavación. Todas estas situaciones que pesan en la mente de estos hombres son las mismas que cargan de energía y coraje al grupo para luchar contra la tierra y abrir al paso la libertad, como queriendo unir el cielo con el infierno. Alternándose en turnos de 4 horas, los presos hacían avanzar la excavación unos 50 centímetros diariamente. Roa nos centra en un escenario donde la vida está totalmente en juego. Por un lado tenemos a 17 reclusos muertos y por el otro quedan 72 luchando por vivir. El conflicto en esta historia comienza cuando las ansias y la desesperación de uno de estos hombres provoca una confusión de la realidad reflejada en su accionar desmedido y descabellado. Un poco de barro tibio entre los dedos le hizo prorrumpir en un grito casi feliz. Pero estaba tan absorto en su emoción que no podía darse cuenta que no era la proximidad del río, de que no eran sus filtraciones las que hacían ese helado tibio, sino su propia sangre brotando debajo de las uñas. Las emociones que experimenta el personaje de esta historia no son más que el producto de su propia mente confundida, ya que no se da cuenta de que sus presentimientos engañosos no hacen más que alejarlo de la realidad, llegando al punto en que la misma vía a la libertad terminaría por estrangularlo en la asfixia, para así convertirse en su propio sepulcro. Y aquí el personaje es trasladado en un montaje de tiempo, a sus recuerdos de la guerra del Chaco, en donde debían cavar el túnel en el que estaba. Esto era para salir a la retaguardia del enemigo y sorprenderlos en el sueño. De esta batalla saldría vencedor, pero no del todo, provocándose una circularidad en el relato, al darse cuenta que las víctimas acribilladas eran en total 89 y en sus rostros estaban los de sus compañeros de celda. Se sorprende al darse cuenta que el muchacho sobre cual descarga su automática en el mismo vio nítidamente al soldado enemigo a quien había batido con su ametralladora mientras se retorcía en una pesadilla de seguro semejante a la suya. Vio que aquel soldado enemigo lo abatía ahora a él con su ametralladora, tan exactamente parecido a él mismo, que se hubiera dicho que era su hermano mellizo. Este cuento nos muestra a un grupo de hombres luchando por conservar la vida a través de un túnel de muerte, el cual no logran concretar jamás y que detona con la muerte del grupo entero, abatido por ametralladoras cuando salían de la cárcel, no por el túnel sino por la trampa montada por los centinelas de la prisión, sufriendo una muerte instantánea. Una muerte tan parecida en su aspecto a la que la muerte de los soldados del Chaco, que podría decirse que a causa de un hombre estaban marcados con ella.